Bien, hoy iniciamos el repaso o otra vez lo que es el Evangelio de la Serpiente. Estamos en el tema uno y este tema se llama, o yo le puse como título, el gran engaño. El objetivo de esta clase es dar a conocer las mentiras que Hasatán ha estado infiltrando en el pueblo de Yahweh, en el pueblo de Elohe, para desviarlo de cumplir la voluntad del Creador. Es de suma importancia entender que una de las estrategias que el adversario utiliza es el desconocimiento de la voluntad de Yahweh. Y la única manera que tenemos de conocer a profundidad su voluntad es a través de su palabra. Los que están siguiendo la clase los días domingos, ya hablamos de la revelación. Yahweh ha dado una revelación especial, no solo una revelación general a través de la creación, sino que ahora Él, a través de su palabra, a través de los escritos bíblicos, nos da la revelación de cuál es la voluntad y qué es lo que Él había designado originalmente para el ser humano y qué es lo que el ser humano requiere hacer nuevamente para poder estar en paz con su Creador. ¿Sale? Ignorar lo que la Biblia nos revela acerca de la voluntad de nuestro Abba HaKodesh es darle la oportunidad al adversario de tomar ventaja, poder y dominio sobre nosotros por medio de sus mentiras, las cuales desde tiempo muy atrás se nos han enseñado por medio de falsas doctrinas y la tergiversación de la palabra de nuestro Baruch Adonai. Voy a leer Oseas 4 en el verso 6 y lo voy a leer en algunas versiones porque me llamaron la atención estas tres en especial. En la en la Biblia de Dios habla hoy, que es una Biblia católica, se lee así Oseas 4:6. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. En la Biblia del lenguaje sencillo dice así: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Y la versión Kadosh dice así: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como Cohen para mí. Cohen significa pastor, sacerdote, perdón. Porque olvidaste la Torah de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Para poder entender cómo es que el adversario nos ha engañado con ideas preconcebidas y doctrinas erradas, debemos entender quién es y de qué manera comenzó su gran teatro, su gran engaño. Lo que dice Oseas es el hecho de que nosotros, una persona que no estudia la escritura, algo que yo siempre les he mandado a ustedes es a estudiar. Todo lo que escuchen aquí, ustedes tienen que ir, buscarlo, confirmarlo y entonces sí, aprenderlo. ¿Por qué? Porque de esa es la única manera en la cual nosotros podemos salir de un error. La comprobación. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en la escuela y tenemos nuestra clase de matemáticas, a nosotros, por lo menos a la vieja escuela, porque ahorita ya los chavitos ya no les enseñan eso, pero por ejemplo a la vieja escuela nos enseñaban a hacer una suma, pero también nos enseñaban a cómo hacer la comprobación de la suma para ver si el resultado estaba correcto. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, estudiarla, comprobarla. ¿Para qué? Para realmente comprobar que lo que estamos aprendiendo realmente es palabra de Dios o no. ¿Por qué? Porque mucha gente se queda con las ideas preconcebidas. Enseñan del rapto y la gente, el rapto. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor. Porque lo dijo el maestro en la escuela dominical. Pero realmente no te consta porque tú no fuiste a estudiar, tú no fuiste a hacer una comprobación de que realmente eso está enseñando la Biblia. Y de esa manera nos han introducido engaños y mentiras que parecen doctrina bíblica, pero que en realidad no lo es. Hoy vamos a tirar una de esas mentiras, una de esas doctrinas cerradas con este tema.
Eh, Dice Miguel de la Rosa, yo leo el Antiguo Testamento y pronto el Nuevo Testamento. Qué bien que hayas iniciado de esa manera. Primero el principio y después la revelación final. Porque muchos te mandan al revés. Te mandan a leer primero lo que vendría siendo el Nuevo Testamento para terminar con el Antiguo. Y entonces te haces una sopa en el cerebro porque no vas a entender absolutamente nada. Estás leyendo el final de la historia cuando ni siquiera tienes las bases de cómo comenzó todo. Este estudio es justamente para eso. Nos vamos a ir al origen para ir avanzando e ir descubriendo todo lo que nos han enseñado mal. Bien, vamos, nuestro texto base para este estudio es Génesis 3, del verso 1 al verso 7. Voy a leer yo esos versículos, ustedes si quieren nada más apúntenlos. Perdón, los que tengan sus Biblias, pues pueden seguir la lectura en su Biblia, ¿no? Los que no, pues apúntenlo. Génesis 3, del verso 1 al verso 7, dice así: Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim haya hecho. Ella dijo a la mujer: ¿Dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim dijo: No comerás de él, ni lo tocarán o morirán. La serpiente dijo a la mujer: No es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que el día que ustedes coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella, y ellos comieron. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos, y ellos se percataron de que estaban desnudos. Así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Bien, vamos a ir desglosando estos 7 versículos poco a poco. Estos 7 versículos que acabo de leer los tomé de la Biblia Kadosh, pero ya ahorita que los vayamos desglosando, cambié las versiones de la Biblia por unos que estuvieran más centrados a lo que es el significado original. ¿Sale? Ahora sí, amor. Ya llegó. ¿Vale? Entonces vamos a ir poco a poco desmenuzando todos estos versículos. Pero primeramente, para entender realmente todo esto, tenemos que entender quién es, o más bien, qué significa la palabra serpiente. ¿Qué significa la palabra serpiente? Bien, vamos a irnos directamente al diccionario. Para los que ya les descargaron, los que ya tienen el diccionario Strong, que es el diccionario hebreo, hebreo-griego, que es una concordancia exhaustiva con el significado de las palabras en sus originales hebreo y griego. Si lo quieren anotar, para la palabra serpiente que aparece en Génesis 3.1 es el Strong H5172. Es el código Strong H5172. Y esa palabra, la palabra que se tradujo en las Biblias como serpiente, es la palabra Nahash. Y la palabra Nahash significa propiamente significa sisear, que es el sonido que hacen las serpientes, así es. Eso es lo que significa propiamente la palabra Nahash. Pero la connotación de la palabra también se aplica a susurrar un conjuro, pronosticar, adivinar. Se relaciona con la agorería, con la hechicería y con el sortilegio. Uno de los significados aplicados aquí en Génesis 3.1 es susurrar un conjuro o susurrar algo secreto. De la concordancia Strong con el código H5175, también es H5175, es la misma palabra Nahash, pero aquí en esta
en este significado también se puede traducir como áspid, como culebra, serpiente o víbora. Por eso se tradujo de esa manera en las Biblias normales. Entonces, vamos a ver ahora, ya que vimos qué significa la palabra serpiente, que es alguien que susurra, alguien que da un secreto, vamos a ver qué características tenía esta serpiente. Génesis 3:1 nos dice que la serpiente ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Una de las características era que tenía astucia. ¿Sale? Eso está en Génesis 3:1, era astuta. Esta palabra, la palabra que se tradujo por astucia, es el Strong H6191. Strong H6191. Y es la palabra hebrea aram. Y esta palabra, primariamente, su raíz primaria significa hacer, pero el sentido en el cual se utiliza aquí en Génesis 3:1 es ser astuto, ser artrero, ser avisado y ser prudente. Entonces vemos que ella era astuta, tenía astucia. Por lo tanto, también tenía una cuestión, ya viéndolo de manera biológica, tenía una facultad mental, pues obviamente muy elevada a la de un animal. Si hubiera sido una serpiente tal cual, pues muy elevada a la de un animal común y corriente. Siguiente atributo que tenía este susurrador o esta serpiente es que poseía cuerdas bucales. Génesis 3:1, y dijo a la mujer, quiere decir que podía articular palabras. Tenía la facultad, inclusive, y la capacidad neuronal y mental de articular un pensamiento, hilar pensamientos, desarrollar frases y poderlas expresar por medio de lo que serían cuerdas vocales. La palabra que se utilizó aquí por decir o dijo es el Strong H559 y la palabra es la palabra Hamar. La raíz primaria que se usa para aquí es afirmar, anunciar, añadir, avisar, cantar, considerar, contestar, convocar, decir, declarar, determinar, hablar, llamar, mandar, meditar, pedir, proclamar, proferir, publicar, razonar, recitar, responder, señalar y tratar o entregar un mensaje. Entonces este ser tenía esa facultad. El tercer atributo que tenía este ser era que caminaba erguido. Génesis 3:14. Ahí vemos una maldición. En Génesis 3:14 vemos la maldición que Yahweh le hace a la serpiente, diciéndole que por haber hecho lo que hizo con el ser humano, con Adán y con Eva, de haberlos engañado, se iba a arrastrar por el resto de sus días y que iba a andar sobre su pecho. Lo cual nos hace que nos confirma la maldición. Si esta serpiente era una serpiente literal como las conocemos, sería algo muy estúpido el maldecir algo que ya se arrastra de forma natural. Entonces, por lógica, la maldición requería que quitarle sus extremidades para poder caminar. Aquí la palabra andar, que aparece en Génesis 3:14, es el Strong 32:12 y la palabra hebrea es yalak. Su raíz primaria es andar, llevar, caminar, pasar, pasear, seguir y volver. Es lo que significa la palabra yalak. Lo cual pues, obviamente nos da la connotación de que efectivamente este ser caminaba. Les voy a los que están en la aplicación, voy a subir un video que descargué hace ratito de TikTok. No sé qué película sea, la verdad, porque no la he visto. Pero les voy a mandar un video acerca de
justamente una serpiente que hace una transformación a forma humana. Se me hizo interesante y por eso lo descargué, ¿sale? Se los voy a mandar a los que están en la aplicación para que lo vean. Bien, ahora ya que determinamos que la serpiente es un ser y no una serpiente como tal, así literal, eso se le llama error anacrónico. Decir que era una serpiente como la que nosotros vemos hoy en día, a eso teológicamente se le llama error anacrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos poniendo un elemento que no pertenece a su línea de tiempo. Las serpientes como las tal conocemos hoy no existían en ese momento. La palabra serpiente se dio por medio del sonido que hacen ese tipo de reptiles, que es el siseo, porque las serpientes no son los únicos que lo hacen. Las iguanas, las lagartijas y todo tipo de reptil hacen lo mismo del siseo. Ahora vemos que pues ya no era una serpiente como tal, sino era un ser. Ahora, vamos a ver, ya que determinamos que la serpiente es un ser y no un animal como tal, vamos a responder la pregunta de, bueno, ¿quién es la serpiente? Para eso vamos a abrir, voy a leer más bien Apocalipsis 12 en el verso 9 y voy a leer la versión israelita nazarena y dice así, Apocalipsis 12 verso 9: y arrojaron al gran dragón, la serpiente antigua, que se le llama acusador y el Satán, el cual engaña a todo el mundo. Lo arrojaron a la tierra y a sus mensajeros los arrojaron con él. Esto es algo que era evidente, ¿no? Todo el mundo sabe que la serpiente era Satanás, pero tenemos que comprobarlo bíblicamente. Pues ya lo vimos aquí. También hay otro versículo de Apocalipsis que es muy similar a este, 12:9, en donde también se le llama a Satanás la serpiente antigua. Bueno, ya vimos que la serpiente es Hasatán. Pero ahora vamos a ver otro detalle de Hasatán. ¿Por qué lo arrojaron del cielo? Vamos a ver qué fue lo que él hizo para haber recibido este castigo. Isaías 14, del verso 12 al verso 15. Vamos a ver qué es lo que nos dice Isaías 14. Permítanme tantito porque los versículos que les leí los tengo apuntados aquí. Pero esos versículos, nada más apunté la cita, no saqué los versículos. Dejen abrir la Biblia. Mientras leo acá rapidín. ¿Qué dice por acá? Lady ya nos dice no escucho. ¿Es la única que no escucha? Si Satanás puede hablar a la mente pecadora para engañar, no puede haber utilizado la telepatía. No, porque la Biblia no revela que haya sido con telepatía. Los versículos que acabamos de leer nos muestran que tenía esa facultad. Ya entendí, de ahí vienen los reptilianos, ¿no? Exactamente, Marianita. Bueno, pero en la siguiente clase, de dentro de 8 días, vas a ver también ahí algo bastante perturbador que no se enseña en las iglesias. Ellos adoran a la serpiente. Algunos no están enchamucados. Pero si era una serpiente, no puede ser la descendencia de Caín. Vamos a ver por qué. Dice Juan Pablo IML, el infierno existe. No sé si sea pregunta o sea afirmación, pero bueno. Vamos a Isaías 14, como habíamos dicho. Nos quedamos en esa cita. Isaías, vamos a ver. El libro del profeta Isaías en el capítulo 14. Quedamos que eran los versículos del 12 al 15. Y vamos a encontrar dentro de toda esta historia una situación importante. Vamos a leerlo. Voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente para ver lo que nos está diciendo aquí la escritura. Isaías 14:12 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues tú decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. ¿Cuál fue el pecado que Isaías nos está declarando aquí? El pecado que cometió Hasatán para ser arrojado, para ser desterrado del cielo,
que quiso ser igual que al Altísimo. El verso 14 nos lo dice claramente. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Su deseo de Hasatán era convertirse en alguien similar al Altísimo. Él deseaba ser igual al Altísimo, tener exactamente el mismo nivel que el Padre, exactamente el mismo nivel del Creador. Su soberbia y su egoísmo, su ceguera que no le permitió ver que él era una creación y no un creador, lo llevó a cometer esta acción, y por ese pecado fue expulsado del cielo y vino a morar, obviamente, en la tierra. Yo puse una anotación aquí. Dice, nació soberbia en su corazón y cambió el decreto del Creador para buscar su propia satisfacción y su propio deseo. Eso es lo que hizo Hasatán para ser arrojado. Ahora, ya una vez que vemos que él se rebeló ante el Padre, no queriendo ser una creación, sino queriendo ser ahora él quien tuviera la facultad de crear, o el poder de crear, que obviamente no lo iba a poder tener porque él era una creación, no era un creador. Entonces cuando él viene acá y se da cuenta, para esto tenemos que estudiar Génesis 1. Entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, él fue cuando él es desterrado y llega aquí a la tierra. Cuando él es echado aquí, él viene a este mundo y lo desordena. El Señor ya lo había ordenado, ya lo había creado, porque Génesis 1 nos dice, en el principio el Señor creó los cielos y la tierra. Él ya había creado este mundo. Satanás viene, lo desordena, lo destruye, digamos, como en un acto de hacer un berrinche. Después de Génesis 2, el Señor reforma todo, lo vuelve a recrear, por así decirlo. Pero pasa algo que a Satanás no le gustó, y es que el Señor puso a alguien aquí para ser su representante entre Dios y los hombres, y ese fue Adán. Adán y Eva eran los primeros seres que iban a ser mediadores entre Dios y los hombres. La creación de Adán es una creación especial. Génesis 1 nos habla acerca de la creación del ser humano, de la raza humana. El Señor en ese día creó varios humanos. No, en ese día de Génesis no creó específicamente, de Génesis 1, no creó a Adán y a Eva. Ahí creó a los humanos. Génesis 2 nos habla de esa creación especial, porque Génesis 2 nos está narrando la creación del huerto del Edén. A Adán lo creó junto con el Edén, con el huerto. No lo creó en una creación general, sino en una creación especial. Génesis 1 y Génesis 2 no hablan de la misma creación, hablan de dos creaciones diferentes. Cuando esto sucede y Adán es puesto en la tierra como mediador entre Dios y los hombres, fue una humillación para Satanás, y es por eso que él entonces ahora va a buscar a toda costa, de todas formas y en la manera que él pueda lograrlo, corromper esta relación entre Adán y el Creador, entre la creación especial que tuvo el Señor y su Creador. Entonces va a llevar a cabo esta acción. Génesis 3.1 nos habla acerca de qué es lo que la serpiente estuvo hablando con Eva, que ya le empezó a tener este diálogo con ella. ¿Para qué? Porque ella era el vaso que Satanás iba a utilizar para introducir su engaño. Vamos a ver qué es, bueno, aquí puse otra pregunta. Vamos a ver qué es lo que enseña Hasatán o la serpiente antigua. Vamos a ver qué es lo que hay en él para poder entender cuál era el tema que estaba hablando con Eva. Dice Patty, puso a Adán y a Eva, pero ya había humanidad, ya había gente viviendo fuera del Edén. ¿Esos humanos eran creyentes o Satanás también los engañó? Cuando cayó Adán y Eva, toda la humanidad se corrompió. Entonces los humanos ya tenían el conocimiento, no tenían conocimiento. Y eso lo vamos a ir hablando poco a poco. Tenían un conocimiento natural.
Los humanos que vivían en ese momento no cultivaban, no eran agricultores, no eran ganaderos, ellos simple y sencillamente disfrutaban de las bendiciones que había en la tierra, se alimentaban de los frutos. El sistema, vamos a llamarlo así, de dieta original, se basaba en verduras o lo que era el fruto de los árboles y toda hierba verde, dice la escritura. Vamos a verlo desde ese punto de vista. La dieta original era una dieta 100% vegana, por así decirlo. Y ellos no tenían conocimiento absolutamente de nada. ¿Quién les dio el conocimiento al ser humano? Eso lo vamos a ir viendo con calma en las otras clases, ¿sale? No nos queramos adelantar. Dice, o adquieren dicho don después del pecado de Adán y Eva. Vamos a ver ahorita, vamos a terminar de ver qué es lo que Adán y Eva reciben en este momento. Pastor, cuando dijiste que Satanás destruyó, ¿a qué te refieres? ¿A la tierra? Desordenó la tierra, no la destruyó, la desordenó. Porque dice, entre Génesis 1 y Génesis 2, 1.1 y 1.2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque Satanás vino aquí y desordenó todo lo que lo que el Señor ya había creado. El Señor en el principio creó todo y lo creó perfecto, lo creó bien. Cuando Satanás viene a la tierra, que es arrojado del cielo y es mandado aquí como castigo, él viene y desordena todo lo que el Señor ya había creado aquí. Génesis 1.2 dice, y estaba desordenada y vacía. Y el espíritu de Yahweh, o el Ruach de Yahweh, se movía entre la faz de la tierra, viendo la destrucción que había creado Satanás. Génesis 1.3 empieza la reconstrucción, por así decirlo, el reordenamiento de las cosas. Esto es una visión profética de lo que va a pasar al final de los tiempos. El Señor va a reordenar todo después de todo este circo y todo este teatro que vino a hacer Satanás y toda la destrucción, la deforestación y todo lo que hemos hecho nosotros los humanos por motivados por las causas incorrectas, lo que le hemos hecho al planeta, el Señor lo va a restaurar al final. Eso es lo que el Señor... Y los dinosaurios también el Señor los puso en ese tiempo. Génesis 1, los 6 días de la creación no son 6 días como tal de 24 horas. Que aquella persona que diga son 6 días literales no ha leído la escritura. Porque la misma escritura dice que un día para Dios pueden ser como 1000 años y 1000 años como un día. Teológicamente, esta declaración se ha tomado para determinar, junto con lo que la ciencia ha logrado demostrar, que obviamente el lapso de creación no es de 6 días literales de 24 horas. Esos 6 días pueden representar 6 años, 6 millones de años, 600 millones de años, 6.000 millones de años. No hay un lapso de tiempo medible para los 6 días de la creación, ¿sale? No son 6 días literales. Recuerden, Moisés cuando escribió el Génesis lo estaba recibiendo por revelación. No estaba, no es como si me están dictando algo, yo lo estoy escribiendo así tal cual me lo están diciendo. Él estaba escribiendo lo que él estaba entendiendo de la revelación que le estaban dando. Se la estaba dando un ángel en el monte Sinaí. Y él estaba entendiendo a lo que su mente en ese momento él entendía de manera general. ¿Sale? Nosotros hoy tenemos la palabra misil y sabemos lo que es un misil, ellos no. Ellos ni siquiera por aquí les pasaba lo que era un avión, lo que era un auto, lo que era un misil, lo que era un arma, lo que era un televisor, o sea, ellos ni siquiera tenían por aquí el concepto de esas cosas. Por eso Moisés se limita al conocimiento de su tiempo al escribir el Génesis, ¿sale? No son 6 días literales, son 6 días espirituales para Dios, los cuales en tiempo real en el mundo pudieron haber abarcado un lapso de tiempo mucho mayor, ¿sale? Simplemente es una verdad espiritual que se está revelando por medio de vamos a llamarlo así, por medio de una analogía, de una alegoría, de algo figurado para darnos a nosotros a entender lo que sucedió en el principio, ¿sale? Bien, entonces en ese lapso de tiempo también incluyó a lo que fueron los dinosaurios. Y también eso lo vamos a ver en un ratito. ¿Por qué? Porque la caída del ser humano no solamente afectó al ser humano, vamos a ver ahorita todo esto más a detalle. Génesis 3 lo vamos a ver a más detalle. ¿Sale? Después del milenio será la reconstrucción. ¿Qué le pasará a la tierra? La escritura dice que va a haber un cielo nuevo, tierra nueva, va a renovar todo. Y si Dios
respetó el desarrollo natural de la tierra para que ella misma fuera produciendo plantas. Claro, el Señor trabaja con procesos, no trabaja así de que no es mago, no es Houdini para decir, órale, ¡pum! Y se hace todo. ¿Que puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, pero Él trabaja con procesos. Buen punto, porque en el cuarto mandamiento llama a recordar y guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque los 6 días que Él está utilizando en esta analogía pudieron haber sido 6.000 años, pero en el último milenio, en el día 7, Él reposó. Por eso Él guarda mandar en nosotros un día de descanso, específicamente. Dice, el Behemoth y el Leviatán eran dinosaurios. Pudieran haber sido dinosaurios, Pati. También ellos son creación de Dios. El Leviatán es una serpiente marina, claro. Bien, continuamos rápido. ¿Qué es lo que enseña Hasatán? Vamos a entender qué es lo que él enseña para ver cuál era la intención del diálogo que tuvo con Eva. ¿Sale? Juan 8:44. Voy a leer la versión israelita nazarena, 2011, para que vean qué dice ahí. Ustedes son de su padre el acusador y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha basado en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, según este texto, lo que habla Hasatán es solo mentiras. Así que la declaración que le hizo a Eva en el Edén también fue una mentira. Satanás trabaja con la mentira, pero también mezcla medias verdades. Vamos a ver la tentación de Yahshua. Cuando Satanás lo tienta, ¿qué es lo primero que le dice? A ver, si eres el Hijo de Dios, manda esas piedras que se conviertan. ¿Para qué? Para que te alimentes. Si eres el Hijo de Dios, a ver si tienes poder. Número 1, cuestionó la autoridad del Señor. ¿Sale? ¿Y qué dice el Señor? Bueno, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Segunda tentación, y es aquí en donde metió una mentira con una media verdad. Dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, aviéntate desde aquí, porque escrito está. Porque Yahshua ya le había contestado anteriormente con algo que estaba escrito. Escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. La segunda vez que lo tienta, dice, bueno, como me va a contestar con algo que está escrito, entonces yo voy a tomar algo que está escrito para tentarlo. Y dice, bueno, porque escrito está que Él no va a dejar que que el pie de su ungido, que el pie de su elegido, tropiece en piedra. Va a mandar a sus ángeles para resguardarte. Y Yahshua le contesta, pero también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, no lo pondrás a prueba. Entonces ahí Satanás metió una media verdad, pero también le metió una tergiversación. Una tergiversación de algo es una mentira. Es como un teléfono descompuesto que les llaman así a los chismes, ¿no? Que uno dice, no, es que ¿qué crees que era como que era blanco el asunto? Y ya la siguiente persona dice, no, es que era como grisáceo el asunto. Y la tercera persona dice, no, es que era re negro el asunto. Entonces es un teléfono descompuesto, es una tergiversación de los hechos. Aquí lo que estaba Satanás haciendo era exactamente eso, tergiversando los textos, cambiando el sentido, creando una mentira con una aparente verdad para tentar a Yahshua. Eso es lo que Satanás hace. Y fue lo que también hizo con Eva. Es decir, que la carta de presentación de la serpiente fue utilizar la mentira como su mejor arma contra el razonamiento humano. Y ahorita vamos a ver por qué razonamiento humano. Pero primero, y aquí vamos a entrar ya a desglosar bien esto, pero primero puso a prueba el razonamiento de Eva, llevándola a revelar que ella también estaba consciente de las palabras de Yahweh. ¿Cómo puso a prueba el razonamiento de Eva? Vamos a regresar a Génesis 3:1. Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿dijo realmente Elohim no comerás de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero acerca del fruto del árbol en medio del paraíso, Elohim dijo, no comerán de él ni lo tocarán o morirán.
Esta advertencia está en Génesis 2:7. ¿Sale? Para que si lo quieren checar. ¿Cuál fue la mentira que la serpiente usó para engañar a Eva? La serpiente dijo a la mujer en... bueno, primero vamos a regresar acá. ¿Cómo puso a prueba el razonamiento? La hizo cuestionarse lo que Yahweh había dicho. Dijo realmente Elohim, o sea, le dijo, a ver, ¿es en serio? Como decimos aquí en México, ¿es neta? Que dijo, que Yahweh dijo que ustedes no pueden comer. Y la mujer dijo, Eva le contestó, dice, podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero del fruto que está en medio del paraíso, que está en medio del árbol, perdón, que está en medio del Edén, de este él dijo, no comerán porque moriremos. Primero la hizo cuestionarse. O sea, ¿sí fue real? ¿Sí entendiste bien que Yahweh haya dicho eso? Que no pueden comer de ningún árbol. Ahora aquí viene otra cosa. Satanás volvió a tergiversar las situaciones. Satanás dijo, ¿no comerás de ningún árbol? O sea, Yahweh dijo que no comieras de ningún árbol del huerto. Y la mujer dice, no, espérame. Lo que el Señor quiso decirnos es de que de todos los demás sí, de este no. Ahí ya empezó él a trabajar con el razonamiento de ella, empezándola a hacer a que ella se cuestione si realmente lo que Yahweh está diciendo es verdad. Y eso es una de las cuestiones que Satanás hace siempre, todo el tiempo está haciendo que la gente se cuestione si lo que Yahweh dijo es verdad. Y vamos a ver aquí entonces cuál fue la mentira que Satanás incluyó aquí. Génesis 3:4. La serpiente dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán. ¡Pum! Se desata la mentira. No es cierto. O sea, dejó a Elohim, dejó a Yahweh, dejó a nuestro Creador como mentiroso. Lo dejó como alguien que está manipulando, cuando en realidad el que estaba manipulando era la serpiente. O sea, no es cierto, no es cierto de que es cierto morirán. Eso que te dijo Yahweh, eso no es cierto. Te tomó el pelo. Y después viene esto, dice, esta descarada mentira puede ser traducida. ¿Morir? No moriréis. Es decir, Dios ha amenazado falsamente con la muerte. Eso es lo que le estaba tratando de decir con esta mentira Hasatán a Eva. ¿Morir? No es cierto. ¿Quién dice? No, nada más. Lo que pasa es que Dios los amenazó. Nada más así como para meterles miedo. Pero no es cierto, no van a morir. Génesis 3:5. Porque Elohe sabe que el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Primera cosa que le dice Satanás en este versículo a Eva, que pica a Eva en su curiosidad y ya estaba siendo empezada a tocar en su razonamiento para tratar de confundir, para tratar de hacerla entrar en este juego mental, y todavía le pone todavía una cereza al pastel. Seréis como Elohim. Recuerden que la palabra Elohim es un plural. En el término original, la palabra Elohim se podría traducir como dioses, con D minúscula. Recuerden que Elohe es el término correcto para referirnos al Padre. Es como decir Dios con D mayúscula. ¿Sale? Seréis como dioses. La tentadora sed de poder puede ser inagotable, aun cuando la gente tenga cubiertas todas sus necesidades. Eva no tenía necesidad de comer de ese fruto porque ella tenía la libertad y el privilegio de vivir en el Edén, alimentándose de todos los demás árboles. Solamente el Señor puso una restricción. Y eso es algo completamente normal, porque no va a faltar el que salga. Bueno, pues si sabía por qué lo puso ahí. ¿Por qué? Porque tú le pones reglas a tus hijos. ¿Cómo vas a saber, cómo darte cuenta que tus hijos te respetan, que tus hijos te aman y que tus hijos te obedecen si no les pones algo como un límite? Por ejemplo, yo le puedo decir a mis hijos, darles una regla y decirles, no sé, en mi casa no se escucha reggaetón. Y es una regla real. En mi casa no se escucha reggaetón. En mi casa no se escucha reggaetón. ¿Sale?
¿Cómo voy a saber que mis hijos me respetan, me obedecen? ¿Por qué? Porque realmente lo cumplen. El día que ellos rompan esa regla, entonces ese día van a tener una consecuencia. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque entonces yo ya me estoy dando cuenta de que ellos no me respetan. Les importa un pepino lo que yo diga. Y fue justamente lo que sucedió aquí. Ellos no tenían la necesidad de comer de ese árbol, porque tenían todos los demás. El Señor dijo, bueno, ok, como el ser humano es un ser creado, ojo con lo que voy a decir, es un ser creado con responsabilidad moral. Le voy a poner algo para que se demuestre a mí y que demuestre al resto de la creación que son dignos de mí. ¿Cómo? Les voy a poner este árbol ahí con una restricción. No lo coman. Todos los demás van a ver que ellos son, eh, hacen mi voluntad, me obedecen dentro de su libertad, dentro de la responsabilidad moral que Dios les dio, para que todos vean que el ser humano me respeta. En este caso Adán y Eva, no era para todos los humanos no era la orden, era para Adán y Eva nada más, porque ellos estaban en el huerto. Y ellos eran los representantes del resto de la humanidad. Adán y Eva fueron creados para ser los primeros Melquisedecs. Melquisedec no es un nombre, es un título, es el sacerdocio que el Señor les había dado. Un sacerdocio que no tiene principio ni tiene fin, un sacerdocio perfecto. ¿Por qué? Porque era un sacerdocio que tenía dos funciones: ser los líderes espirituales, pero también ser los líderes, vamos a llamarlo así, políticos, o los gobernantes que Dios había establecido. Adán era el primer rey y sacerdote sobre la tierra. Por eso él se llama, por eso a Yahshua se le conoce como el segundo Adán. Se están peleando por la teta de la mamá. Por eso Yahshua es conocido como el segundo Adán. Y por eso él es reconocido también en el libro de Hebreos como el Melquisedec, sacerdote según el orden del Melquisedec. Del Melquisedec, no de Melquisedec. Porque esa es una confusión también. Cuando decimos de, le estamos dando atribuciones de una persona a ese título. Dice, según el orden del Melquisedec, del rey y sacerdote. ¿Sale? De esa manera fue creado Adán y Eva, para ser los Melquisedecs. Y obviamente los demás humanos tenían que ver que ellos estaban ahí obedeciendo la voluntad del Padre, dándole ejemplo a los demás de la obediencia que ellos tenían. Precisamente para eso fue que se les dio esto. Bueno, ahora, seréis como dioses. La tentadora sed de poder puede ser inagotable, aun cuando la gente tenga cubierto todas sus necesidades. Ellos no tenían necesidad de comer de ese árbol porque tenían todos los demás. Ahora, cuando dice aquí, seréis como dioses, conociendo. Esa palabra conociendo encierra el significado de adquirir experiencia, esto es, en la práctica de las cosas, lo cual hacía que el reto fuera aún mayor. ¿Por qué? Porque lo que Satanás le estaba tratando de decir a Eva es que Dios los estaba privando de algo bueno, que era la autonomía, para mantenerlos dependientes de él. Este es el resultado de la mentira que Satanás le empezó a meter a Eva en ese momento. ¿Sabes qué? No, lo que pasa es de que Dios, lo que está pasando aquí es que Dios cuando ustedes coman, ustedes serán como dioses. El problema es que Adán y Eva estaban hechos a la imagen de Dios. El ser humano está hecho a la imagen de Dios. Satanás estaba hecho a la imagen de Dios. ¿Sí están captando el mensaje? ¿Sí están dándose cuenta que lo que hizo Satanás es que Adán y Eva hicieran exactamente lo mismo que él hizo cuando se rebeló? Satanás estaba hecho a la imagen de Dios, porque a la imagen espiritual de Dios. El ser humano está hecho a la imagen espiritual de Dios. La Kitbe restaurada, la versión Kitbe restaurada, así está escrito cuando dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza espiritual.
En otras versiones, el espiritual se lo quitaron. Pero nosotros somos hechos a la imagen de Dios, espiritualmente hablando. No teníamos por qué ser como Él. Seréis como dioses, o sea, alcanzarán un nuevo nivel, algo que Satanás quería en el cielo y que por eso fue desterrado. Llevó a Adán y a Eva a hacer exactamente lo mismo que él hizo en el paraíso, en el cielo, para que ellos sean expulsados del paraíso, del huerto del Edén. Así como él fue desterrado, bueno, si yo consigo que estos hagan lo que yo hice, pues la consecuencia de ellos será la misma que me dieron a mí y serán desterrados. Eso es lo que Satanás estaba tratando de hacer. Satanás quería autonomía en el cielo y les estaba dando exactamente lo mismo a Adán y a Eva. No, es que ustedes pueden, conocerán lo que es lo bueno y lo malo, experimentado. Ese es el significado que encierra la palabra conociendo, es experimentando con la práctica. Y la idea que Satanás estaba empezando a implementar era esa. Dios los está privando de algo bueno como la autonomía para mantenerlos dependientes de Él. El ser humano fue creado para depender de Dios, pero con una responsabilidad moral y con libertad, porque ellos tenían todo un huerto del cual ellos podían comer de todo y disponer de todo. Y la única restricción que el Señor les puso es: no comas esto, se acabó. Todo lo demás, tú puedes elegir si hoy comes de aquel árbol o mañana comes de aquel árbol. Tú puedes elegir a qué horas te levantas, a qué horas... porque ellos no trabajaban, no tenían absolutamente ninguna necesidad. Tenían todo lo que ellos necesitaban, lo tenían cubierto. No necesitaban de ropa, no necesitaban de trabajos, no necesitaban de escuelas, no necesitaban absolutamente de nada. Lo tenían todo porque Dios se los había dado todo. Pero solamente les dio la responsabilidad moral de obedecerlo. Punto. Y es en ese simple y sencillo punto en donde Satanás atacó. Con esta declaración puso cautiva la razón de Eva y la esclavizó en la duda y el deseo de alcanzar el estatus de ser como dioses. La mente de Java fue la primera en sucumbir a la mentira de la serpiente. Génesis 3:6 dice así en la versión Reina Valera 1909: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así ese mismo versículo, Génesis 3:6: la mujer quedó convencida del argumento de Satanás y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Algunas versiones incluyen a Adán en la escena, como esta versión, porque dice que estaba con ella y también comió, y otras versiones lo quitan. ¿Sale? Aquí no nos vamos a pelear si estaba o no estaba. El chiste es de que él también comió. ¿Sale? Si estaba presente en ese momento, es una cosa. Si estaba... Eva estaba aquí en el árbol y él estaba en el otro árbol, y después Eva fue con él y le dio, tampoco nos vamos a pelear cómo fue el orden de las cosas. El producto o el resultado es que ambos cayeron ese día. Vamos a desglosar aquí este versículo para ver también las implicaciones que lleva. Y vio la mujer. La palabra vio, o esta palabra del verbo ver, que aparece aquí en Génesis 3:6, viene del Strong H7200, del Strong H7200, y es la palabra hebrea Raaf. La raíz primaria literalmente es ver, pero también tiene aplicaciones implícitas y transitivas y causativas, como lo que es, también puede traducirse como aconsejarse a sí mismo, aprobar, contemplar, considerar, discernir, disfrutar, tener experiencia, prestar atención, percibir, considerar y mirar fijamente. Son las traducciones o las implicaciones o aplicaciones que esta palabra tiene. Tener experiencia, ¿qué es lo que la palabra conociendo implicaba?
tener una experiencia con esto. Aquí lo que Eva vio fue que dice, y vio, consideró, miró, prestó atención, tuvo la experiencia de ver que el árbol era bueno. Vamos a ver ahora qué dice aquí. El árbol era bueno. Vamos a ver qué significa la palabra bueno, que estaba en, o más bien que está en Génesis 3, Génesis 3:6, es el Strong 2, 2896, y es la palabra Tov, así como se escucha, Tov, T-O-B. Y esta palabra tiene su raíz en el H 2895, que es un adjetivo tanto femenino como masculino, se utiliza para las dos cosas. Y tiene estas siguientes implicaciones: algo bueno, un buen hombre o mujer, una cosa buena, o también tiene el significado de hermoso, mejor, a gusto, fino, amoroso, agradable, precioso. Y aquí había visto yo una, en el diccionario había visto algo que venía entre paréntesis. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Alegre, bondadoso y que agrada. Algo como que está, pues vaya, que es de lo mejor, ¿sale? Entonces ella vio todo esto en el fruto. Dice que era agradable a los ojos. La palabra que está traducida por agradable es el Strong H8378, H8378, y es la palabra hebrea Tabaá. Y esta viene de su raíz del H183. Que, ojo con esto, porque aquí es donde vamos a entrar así como un poquito de más profundidad para la siguiente clase, porque esto aplica también para la siguiente clase. Era, ojo, como dice aquí, agradable a los ojos. La palabra agradable es que lleva por una implicación un anhelo, por una implicación en un deleite. Era una satisfacción de algo que está generando un encanto. Es algo que es un deseo excesivo, un deseo con avidez, y ojo con esto, un deseo con lujuria. ¿Sale? Y esto lo vamos a explicar todavía un poquito más en la siguiente clase, donde dice las dos simientes, porque hay algo considerable aquí. Y dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. ¿Sale? Esto viene de el Strong H7919, y es la palabra hebrea, el H7919, y es la palabra hebrea Saukal, así como se escribe, Saukal. Esta palabra, su raíz primaria es actuar. Esa es la raíz primaria, pero la connotación que lleva es ser inteligente, ser un experto, ser prudente, enseñar, comprender, alcanzar sabiduría y guiar con inteligencia. Es el contexto que lleva esa palabra. El deseo de alcanzar la sabiduría le pareció razonable a la mujer. Desafortunadamente, su definición de la sabiduría era la autonomía humana, no la dependencia de Dios, como se enseña en Proverbios 1:7. Vamos a ver qué dice Proverbios 1:7. Vamos a ver la definición de sabiduría que tiene Proverbios, que sabemos que lo escribió el hombre más sabio del mundo, que fue Salomón. Y dice así en la traducción, la nueva traducción viviente: el temor del Señor es la clave, es la base
del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Vamos a verlo en otra versión, porque algunos están estudiando con la versión 60, me parece. Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia del oso, que es la mamá de la Reina Valera, la Biblia del oso. El principio del conocimiento es el temor del Señor. Los locos despreciaron la sabiduría y el castigo. Dice en la Biblia de Jerusalén, 1976, el temor de Yahweh es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Vámonos a una versión hebrea para que ustedes vean qué es lo que dice. El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría y el buen entendimiento a todos los que la practican. Y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Vieron que este versículo es más largo en la versión hebrea? El temor a Yahweh es el principio de la sabiduría y el buen entendimiento a todos los que la practican, y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿En qué se convirtió Eva después de escuchar a la serpiente? En una necia, ¿no? Porque empezó a tomar en consideración sus propios razonamientos y empezó a dejar de lado la instrucción del Señor. Dice más adelante el versículo, y tomó de su fruto y comió. En este punto, Eva ya había roto toda relación a la que estaba sujeta tanto a Adán como a su creador, llevando cautiva su conciencia y su voluntad, desechando el consejo de Elohe y poniendo sus razonamientos en primer lugar antes que la voluntad del Creador. La palabra que se tradujo aquí por tomó del fruto, es la palabra del Strong H3947, y es la palabra hebrea leikach. Su raíz primaria efectivamente es tomar, pero tiene una amplia variedad de implicaciones, que es aceptar, atraer, comprar, llevar, sacar, buscar, obtener, inflar, mezclar, colocar, recibir, reservar, incautar, enviar, tomar y ganar. ¿Sale? Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así es que no solo ella cayó, sino en su relación con el Creador, con la relación con Yahweh, sino que también llevó a Adán al mismo camino, a la misma mentira satánica. La palabra dio, que aparece ahí en ese versículo, es el H5414. El H5414 y la palabra hebrea es la palabra Natán. Su raíz primaria es dar, pero también su uso tiene una gran amplitud de aplicaciones, y significa también agregar, aplicar, nombrar, atribuir, asignar, ser, otorgar, traer, emitir, venir, comprometer, considerar, contar, entregar, dirigir, distribuir, enmarcar, obtener, dar por hecho, prestar, dejar, ordenar, pagar, ejecutar, colocar, recompensar, restaurar y enviar, entre otras implicaciones que pone aquí esa palabra, la palabra idió, o la palabra Natán, que es la palabra dar. Bien, aquí estamos viendo algo importante. Satanás utilizó un motivo sincero para tentar a Eva: llegarás a ser como Dios. ¿Por qué fue un motivo sincero? Porque ese es el objetivo de los creyentes: acercarnos lo más que podamos a la esencia de nuestro Creador. Por eso Yahshua, que es quien caminó en este mundo con la esencia de su Creador, con la esencia del Padre, con la esencia de quien lo envió, y nos mostró a nosotros que humanamente sí es posible caminar en obediencia a la voluntad y estar lo más acercados a la imagen y semejanza espiritual de nuestro Creador. Y ese es el objetivo primario. Parecerse más al Creador es la meta suprema del creyente, es lo que se supone que debemos hacer. Pero Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr ese objetivo. Lo que ella le dijo que ella podría parecerse más a Dios al desafiar su autoridad, tomando su lugar y decidiendo por sí misma lo que era mejor para su vida.
En efecto, le dijo que se convirtiera en su propio Dios. ¿Cuántas veces han escuchado, yo no creo en Dios, yo creo en mí mismo? Pues esa gente está tentada por... Ya se tragó la mentira satánica. Ya se tragó la mentira satánica y se convirtió en su propio Dios. Voy a terminar lo que es nuestro estudio de hoy, ¿sale? Bien, Satanás utilizó el motivo más sincero para hacer que Eva para atentar a Eva. Llegarás a ser como Dios. No está mal que Eva quisiera ser como Dios, porque estaba hecha a la naturaleza y a la semejanza espiritual de Dios, porque parecerse a Dios es la meta suprema del creyente. Eso es lo que se supone que debemos de hacer. Pero Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr este objetivo. Lo que ella podría parecerse a Dios al desafiar su autoridad, tomando su lugar y decidiendo por sí misma lo que era mejor para su vida. Lo que se convierte, vamos a decirlo así, lo que le dijo Satanás es que ella podría convertirse en su propio Dios. Pero para llegar a ser como Dios no es lo mismo que tratar de ser un Dios. Más bien es reflejar sus características y reconocer su autoridad sobre su vida. Al igual que Eva, a menudo tenemos una meta muy valiosa, pero tratamos de alcanzarla de un modo equivocado. Nos comportamos como un candidato político al que le paga el encargado del recuento de los votos para ganar las elecciones. Cuando hace esto, el servir al pueblo deja de ser su meta principal. La exaltación del yo conduce a la rebelión contra Dios. Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, nos estamos colocando nosotros mismos por encima de Él. Esto es exactamente lo que Satanás quiere que nosotros hagamos hoy en día. Satanás logró introducir el más vil engaño en el corazón y la mente del ser humano, hacerle creer que tiene la capacidad de decidir por él mismo lo que es bueno y lo que es malo. Y ojo con lo que vamos a decir ahorita. Satanás introdujo al ser humano la mentira más grande que se ha predicado en las iglesias evangélicas durante los últimos prácticamente 2000 años. La mentira de el libre albedrío. El libre albedrío no te lo dio Dios, te lo dio Satanás. El libre albedrío es una obra de Satanás. El ser humano es un agente responsable y fue creado con responsabilidad moral, mas no con la capacidad de decidir por él mismo lo que es bueno y lo que es malo. El libre albedrío es la capacidad de decidir por ti mismo lo que es bueno, lo que es malo, lo que haces y lo que no haces, si obedeces a Dios o no lo obedeces. El libre albedrío es algo que Satanás introdujo en la mente y en el corazón del ser humano, no Dios. La Escritura nos revela que el ser humano fue creado con una responsabilidad moral, la responsabilidad de obedecer a su Creador, no solo como se obedece a un tirano o a un dictador, sino actuar de propia voluntad en obediencia al dador de vida. La Escritura nos revela que el ser humano es creado como un agente responsable de sus actos al establecerle límites o restricciones y acarrear consecuencias si pasa de esos límites. Eva lo sabía muy bien, ya que ella misma reconoce la responsabilidad que el Creador les impone al darles una consecuencia si comían del árbol del bien y del mal. Ellos tenían la responsabilidad de cuidar, no tomar ese fruto. Lo que no tenían era la capacidad de determinar si era bueno o malo. Y Hasatán le da esa capacidad al ser humano al introducir el libre albedrío en el corazón del hombre. Eso es el gran engaño. El ser humano no tiene la capacidad de decidir por él mismo lo que es bueno o lo que es malo. Dios ya se encargó de decirnos qué es bueno y qué es malo, qué es lo bueno delante de sus ojos y qué es lo malo delante de sus ojos. Ahora el ser humano, como un agente responsable de lo que el Señor ya estableció, la responsabilidad moral con la que sí fuimos creados, nos va a llevar a obedecer siempre lo que sea bueno. Pero Satanás vino a corromper
con la misma cosa que él mismo desarrolló en él, libre albedrío, decidir lo que es bueno y lo que es malo para uno mismo o por uno mismo, y es ahora que nosotros estamos totalmente fuera de lo que el Señor estableció de una forma original. Ese es el gran engaño en el Evangelio de la Serpiente. Este es el primer tema. Con esto vamos a cerrar aquí el tema. Este es lo que es el Evangelio de la Serpiente. Las mentiras que Satanás ha venido a infiltrar y el engaño y la tergiversación de la historia bíblica para llevarnos a nosotros al desconocimiento del origen de todo lo que el día de hoy nos separa y nos aparta de nuestro Creador.